El día que mi hermana Fernanda fue llevada de emergencia al hospital, sangrando, inconsciente, muriendo, el equipo de trauma llamó a la jefa de cirugía. Las puertas se abrieron y cuando mi madre vio el nombre en la bata blanca caminando hacia la camilla de su hija, agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que le dejó moretones. Porque ese nombre era el mío, Beatriz Cortés, la hija que ellos habían borrado de sus vidas hace 5 años por una mentira que Fernanda les contó. La hija cuya graduación de residencia ignoraron, cuya boda no presenciaron, cuyas llamadas bloquearon. Durante 5 años fui la hija de nadie, pero lo que ninguno de ellos sabía es que yo me había convertido en alguien que jamás reconocerían. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz en esa sala de espera del hospital, sus caras fueron algo que nunca olvidaré. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Mi nombre es Beatriz Cortés y tengo 32 años. Hace 5 años mi hermana le dijo a mis padres que yo había abandonado la escuela de medicina. Mintió. Y esa única mentira me costó a toda mi familia. Me cortaron, bloquearon mi número, faltaron a mi graduación de residencia, no estuvieron en mi boda. Durante 5 años no fui la hija de nadie. Entonces, el mes pasado, mi hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias, sangrando, inconsciente, muriendo. El equipo de trauma llamó a la jefa de cirugía. Las puertas se abrieron, y cuando mi madre vio el nombre en la bata blanca caminando hacia la camilla de su hija, agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que dejó moretones. Ahora, déjame llevarte de regreso al otoño de 2019, a una mesa de cocina en Puebla, y a la última vez que mi padre me miró con orgullo. Crecí en una casa donde había 2 hijas, pero solo una que importaba. Mi hermana Fernanda es 3 años mayor que yo. Salió del vientre actuando, obras de teatro escolares, consejo estudiantil, la chica que podía hablar con cualquier adulto en cualquier cena y hacerlo reír. Mis padres, Roberto y Cecilia Cortés, de Puebla, gente trabajadora de clase media, la adoraban por eso. Papá administraba una planta de manufactura. Mamá hacía contabilidad de medio tiempo. Valoraban 2 cosas por encima de todo: las apariencias y la obediencia. Fernanda les entregaba ambas de manera impecable todos los días. Yo era la callada, la que tenía la nariz en un libro de biología durante las posadas, mientras Fernanda dominaba la mesa. No era rebelde, no era difícil, simplemente era invisible. Hay una diferencia entre ser olvidada y nunca haber sido vista en primer lugar. Aquí hay un pequeño ejemplo. En segundo de secundaria, llegué a la Feria Estatal de Ciencias, la única estudiante de nuestra escuela. El mismo fin de semana, Fernanda tenía una presentación de teatro comunitario. Adivina a dónde fueron mis padres. Cuando llegué a casa con una cinta de segundo lugar, papá la miró y dijo: «Qué bien, Bea». No preguntó de qué se trataba mi proyecto. Nunca lo hizo. Me dije a mí misma que no dolía. Me dije que no necesitaba la atención. Lo puse todo en mis calificaciones, en mis clases avanzadas, en mis solicitudes. Pensé que si no podía ser la hija que notaran, sería la hija que no pudieran ignorar. Y por un breve momento brillante, lo fui. El día que me aceptaron en el programa de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 500 kilómetros de Puebla, algo cambió. Por primera vez en mi vida, mi padre me miró. Realmente me miró. Y dijo 5 palabras que había esperado 18 años escuchar. Pero llegaré a eso. Primero necesitas entender lo que Fernanda hizo cuando se dio cuenta de que el reflector se estaba moviendo hacia mí. La carta de aceptación llegó un martes de abril. Lo recuerdo porque Fernanda estaba visitando ese fin de semana. Tenía 22 años, trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa mediana en la Ciudad de México. Trabajo decente, vida decente. Decente era el techo de Fernanda, aunque ella nunca lo admitiría. Papá leyó la carta en la mesa de la cocina. Sus cejas se levantaron. La UNAM, dijo despacio como saboreando las palabras.
Esa es una escuela de medicina de verdad. Luego me miró. Tal vez hagas algo de ti después de todo, Beatriz. No era un cumplido. No realmente. Pero era lo más cercano a uno que había recibido de él. Y me aferré a eso como al oxígeno. Mamá llamó a la tía Lupita esa noche. Llamó a su hermana. Llamó a 2 vecinas. Beatriz entró a medicina. ¿Puedes creerlo? Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes dirigido hacia mí. Orgullo. Orgullo genuino. Puro. Dirigido a mí. Durante la cena, miré a Fernanda del otro lado de la mesa. Estaba sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que se detiene en la boca. Sus ojos estaban haciendo algo completamente diferente, calculando, midiendo, recalibrando. Lo sé ahora. En ese momento, solo pensé que estaba cansada del viaje. Esa semana, Fernanda comenzó a llamarme más. 2, 3 veces por semana. ¿Cómo va el empaque? ¿Quién es tu compañera de cuarto? ¿Cómo es la Ciudad de México? Preguntaba sobre mi horario, mis compañeros de clase, mis profesores. Recordaba cada nombre que mencionaba. Pensé que mi hermana finalmente me estaba viendo. Pensé que tal vez mi entrada a medicina había desbloqueado algo entre nosotras. Respeto, conexión, lo que sea que tengan las hermanas normales. Estaba alimentándola con munición. Cada detalle, cada nombre, cada vulnerabilidad. Y se lo entregué todo con una sonrisa agradecida, sin saber que estaba construyendo las armas que usaría para destruirme. 3er año de medicina. Ahí fue cuando todo se rompió. Mi compañera de cuarto, mi mejor amiga, era una mujer llamada Rocío Salazar. Había crecido en el sistema de hogares temporales, sin familia de la que hablar, y fue la única razón por la que sobreviví el primer año. Cuando llamé a casa una vez durante una semana brutal de exámenes de anatomía, y mamá dijo, «No puedo hablar, Beatriz. Fernanda está teniendo un mal día en el trabajo». Fue Rocío quien se sentó en el piso de nuestro departamento conmigo y dijo, «Es su pérdida. Ahora levántate. Tenemos cadáveres que memorizar». Rocío fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4 en agosto de mi 3er año. Sin familia, sin sistema de apoyo, solo yo. Fui a la oficina del decano a la mañana siguiente, expliqué la situación. Aprobó una licencia formal de ausencia, un semestre, estatus de cuidadora, papeles archivados, lugar reservado. Volvería en enero, todo documentado, todo legítimo. Me mudé al cuarto extra en el departamento de Rocío, la llevaba a quimioterapia, le sostenía la mano en el área de oncología a las 3 de la mañana, cuando el dolor era tan fuerte que no podía respirar. Llamé a Fernanda para contarle. No sé por qué. Tal vez todavía creía que era la hermana que había estado fingiendo ser. Le conté sobre Rocío, sobre la licencia, sobre el plan de regresar en primavera. La voz de Fernanda era jarabe dulce. «Ay, Dios mío, Bea, lo siento mucho. Tómate todo el tiempo que necesites. No diré ni una palabra a mamá y papá. Sé que solo se preocuparían». 3 días después, llamó a nuestros padres. No sé las palabras exactas que usó esa noche. No aprendería el alcance completo de su mentira hasta 5 años después, cuando se desenredó en el único lugar que ninguno de nosotros esperaba. Pero el daño fue instantáneo. La llamada llegó a las 11 de la noche. Estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de hospital de Rocío. Había tenido una mala reacción a la última ronda de quimioterapia y la habían admitido durante la noche. Mi teléfono se iluminó. «Papá, tu hermana nos contó todo». Su voz era plana, ártica. Lo de abandonar la escuela, lo del novio, todo. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias, papá, eso no es... No, Beatriz. Fernanda nos mostró los mensajes, nos mostró pruebas. Presioné mi mano contra la pared para estabilizarme. ¿Qué mensajes? ¿Qué pruebas? Papá, estoy sentada en un hospital ahora mismo cuidando a mi amiga. Fernanda dijo que dirías exactamente eso. Una pausa. Dijo que tendrías una historia lista. Mi madre entró a la línea. Su voz temblaba.
¿Cómo pudiste mentirnos durante un año entero, Beatriz? Mamá, por favor, escúchame. Presenté una licencia de ausencia. Puedo mostrarte el papeleo. Puedo darte el número del decano. Suficiente. Papá, otra vez. No llames a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Has avergonzado a esta familia lo suficiente. La línea se cortó. Me senté en ese piso del hospital durante 20 minutos. El suero intravenoso de Rocío pitaba del otro lado de la cortina. Mi pantalla del teléfono todavía mostraba la duración de la llamada. 4 minutos y 12 segundos. Ese fue el tiempo que les tomó a mis padres borrarme. 20 minutos después, un mensaje de Fernanda. Lo siento, Bea. Tuve que decirles. Ya no podía guardar tu secreto. Ella no lo sentía. Acababa de ejecutar el golpe más preciso de su vida y lo hizo con un emoji de corazón roto como firma. Estaba a 500 kilómetros de Puebla. Tenía 850 pesos en mi cuenta bancaria y acababa de convertirme en la hija de nadie. Lo intenté. Necesito que sepas eso. Intenté todo lo que pude desde 500 kilómetros de distancia, sin dinero y con una amiga muriendo en la habitación de al lado. Durante los siguientes 5 días, llamé a mis padres 14 veces. Las primeras 3 fueron al buzón de voz. Para la cuarta, el número de papá estaba bloqueado. Mamá me bloqueó 2 días después. Envié 2 correos electrónicos, uno corto, uno largo. El largo tenía mi documentación de licencia de ausencia adjunta como PDF. Incluí el número directo del decano. Incluí el nombre del oncólogo de Rocío. Les di cada pieza de evidencia que una persona razonable necesitaría. Ninguno de los correos recibió respuesta. Escribí una carta a mano. La envié por mensajería desde la Ciudad de México. 5 días después regresó. De vuelta al remitente sin abrir. Reconocí la letra de mi madre en el sobre. Llamé a la tía Lupita, la hermana menor de papá, la única persona en nuestra familia que me había tratado como si importara por igual. Lupita llamó a papá esa misma tarde. Lo sé porque me llamó 40 minutos después. Voz pesada. Me dijo que me mantuviera al margen, cariño. Dijo que habías hecho tu cama. Lupita intentó hablarle sobre la licencia de ausencia. Papá le colgó. 5 días, 14 llamadas, 2 correos, una carta, un intermediario, todo. Cada intento rechazado, bloqueado o devuelto. Y esto es lo que lo selló. Esto no era nuevo. Este era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal. Cada feria de ciencias que ignoraron. Cada recital que olvidaron. Cada vez que la versión de Fernanda de los eventos fue aceptada sin cuestionamiento, mientras la mía fue descartada. Esto era solo la iteración final, la más ruidosa. Al 6.º día dejé de llamar, no porque me rindiera, porque me di cuenta de que habían elegido hace mucho tiempo. Fernanda solo les dio permiso para dejar de fingir. Rocío murió un domingo por la mañana de diciembre. Tranquila. Solo el pitido del monitor apagándose y la pálida luz invernal de diciembre a través de la ventana del hospicio. Yo era la única persona en la habitación. Nadie de mi familia llamó. Nadie sabía. La única persona a la que le había contado, Fernanda, estaba demasiado ocupada cuidando la mentira que había plantado como para preocuparse de que la razón de mi licencia de ausencia acababa de dejar de respirar. Organicé un pequeño funeral. Vinieron 6 personas. La exhermana de acogida de Rocío condujo desde Morelia. Un par de compañeros de clase, una enfermera del área de oncología que le había tomado cariño. Me paré al frente de una capilla que podía albergar a 60 personas y leí un elogio a filas de bancos vacíos. No lloré, no porque no estuviera destrozada, porque había estado llorando durante 3 meses seguidos y no quedaba nada. Esa noche me senté sola en el departamento de Rocío, nuestro departamento. Su taza de café todavía estaba en el mostrador. Su chamarra todavía colgaba junto a la puerta. Abrí mi laptop y miré fijamente la solicitud para volver a inscribirme para el semestre de primavera. Entonces lo encontré, metido dentro de la copia de Anatomía de Grey de Rocío, nuestra broma recurrente.
Había marcado el capítulo sobre el páncreas con una nota adhesiva amarilla que decía, «¡Qué grosero!». Su letra, temblorosa pero deliberada. «Termina lo que empezaste, Beatriz. Conviértete en la doctora que sé que eres, y no dejes que nadie, especialmente tu propia sangre, te diga quién eres». Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría allí cuando necesitara el empujón. Cerré la laptop. La abrí de nuevo. Llené el formulario de reinscripción. 2 opciones, derrumbarme o escalar. Elegí escalar. No por mis padres, no por venganza, por Rocío, y por la versión de mí misma en la que ella creía. Volví en enero, sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Saqué préstamos estudiantiles adicionales, tomé un trabajo de asistente de investigación de medio tiempo y comí sobras de la cafetería del hospital más veces de las que admitiré. La escuela de medicina no se preocupa por tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se pausan porque tu familia te haya repudiado. Las rotaciones clínicas de 12 horas no se acortan porque lloraste en el armario de suministros a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y comencé a trabajar. Trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque de cierta manera, así era. Me gradué a tiempo. Nadie de Puebla vino. Hice mi residencia en el Centro Médico Juárez, un centro de trauma de nivel 1, uno de los más ocupados de Monterrey. Ahí fue donde conocí a la doctora Margarita Sánchez. Maggie, 58 años, jefa de cirugía emérita, construida como un cable de acero envuelto en una bata de laboratorio. Se convirtió en la mentora que necesitaba desesperadamente, en la figura materna que había perdido. En el 3er año de residencia, conocí a Andrés Villarreal. Era un abogado de derechos civiles que hacía trabajo pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco. La primera persona a la que le conté la historia completa que no se estremeció, no me compadeció, no intentó arreglarlo. Solo escuchó. Luego dijo, «Mereces algo mejor». 4 palabras. Eso fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el patio trasero de Maggie. 30 invitados. El padre de Andrés me llevó al altar. Había enviado una invitación a Puebla. Regresó como mi carta había regresado. Sin abrir. La tía Lupita estuvo allí, sin embargo. Lloró suficiente por 2 padres. Después de la ceremonia, Maggie me entregó un sobre sellado. «Una nominación», dijo. «No lo abras todavía. No estás lista». Lo metí en el cajón de mi escritorio sin hacer preguntas. Pasaron 5 años. Me convertí en alguien que ellos no reconocerían. Enero, presente. Tengo 32 años. Soy la jefa de cirugía de trauma en el Centro Médico Juárez. Tengo una casa en las afueras con un porche que recibe buena luz por la mañana, un esposo que me hace reír todos los días y un Golden Retriever llamado Hipócrates, Hipo para abreviar, que nunca me ha juzgado por comer cereal a medianoche. Es una buena vida. Una vida real, construida ladrillo por ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca se desvanece por completo. Vive en el espacio hueco entre tus costillas, justo donde se supone que debe estar una familia. Ya no me despierto llorando. Ya no reviso mi teléfono esperando un código de área de Puebla. Pero cada día de Acción de Gracias hay un momento, solo un destello, donde pongo la mesa y cuento los platos y siento la ausencia como un miembro fantasma. La tía Lupita todavía llama todos los domingos. Es mi hilo de regreso a ese mundo. Nunca pregunto por ellos, pero siempre escucho cuando ella ofrece información voluntariamente. Mamá y papá están sanos. Fernanda se divorció hace 2 años. Ahora vende equipos médicos. La ironía no se me escapa. La semana pasada Lupita llamó con algo diferente en su voz, cauteloso. «Beatriz, hay algo que necesito decirte sobre Fernanda, algo preocupante». Antes de que pudiera terminar, mi buscapersonas del hospital sonó. Activación de trauma. Le dije a Lupita que la llamaría de vuelta. Nunca tuve la oportunidad, porque lo que Lupita estaba tratando de decirme ya estaba en camino. Corriendo por la autopista México-Puebla, a 100 kilómetros por hora en un sedán,
que estaba a punto de pasarse un semáforo en rojo. Y en una hora, la cosa sobre la que Lupita me estaba advirtiendo estaría tirada en mi mesa de operaciones, desangrándose, con mis padres en la sala de espera y mi nombre en el expediente. Solo que aún no lo sabía. Déjame retroceder, porque lo que Fernanda hizo no fue una sola mentira, fue una campaña. Lupita me había estado alimentando piezas a lo largo de los años, a regañadientes, cuidadosamente, como si estuviera desactivando una bomba cable por cable. Y el cuadro que pintó era peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, Fernanda mantuvo la narrativa. En cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada reunión familiar, interpretó el papel de la hermana mayor afligida. No hablamos realmente de Beatriz, les decía a los primos. Es demasiado doloroso para mamá y papá. Sacudía la cabeza, bajaba la voz, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se detuvo en el silencio. Agregó detalles. Le dijo a nuestra abuela que yo no tenía hogar. Le dijo a la esposa del tío Pedro que había escuchado de amigos mutuos que estaba entrando y saliendo de rehabilitación. Le dijo a nuestra madre en Nochebuena, hace 2 años, que había intentado comunicarse conmigo y que yo me había negado, que yo era la que los había cortado. Volteó toda la historia. Dijo en el día de Acción de Gracias, me dijo Lupita una vez, voz tensa de furia, le he rogado a Beatriz que vuelva a casa. Ni siquiera contesta mis llamadas. Creo que nos odia. Mientras tanto, yo estaba 3 pisos bajo tierra en un quirófano salvando la vida de un adolescente. El genio de todo, y uso esa palabra con disgusto, fue que Fernanda no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que yo los había abandonado. De esa manera, su dolor se convirtió en prueba. Su silencio se justificó, y ella siguió siendo exactamente lo que siempre había sido, la hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo a ellos, estaba protegiendo su posición. Y había una cosa más que Lupita me dijo, algo que no aprendí hasta mucho después que hizo que todo el cuadro fuera aún más oscuro. Andrés me lo dijo durante un café una mañana hace 6 meses. Lo había estado guardando durante 2 años. Hay algo que no te dije, dijo, dejando su taza con cuidado. De la manera en que lo hace cuando está a punto de dar malas noticias con su voz de abogado. Hace 2 años, recibí una llamada de Recursos Humanos de tu antiguo hospital. Alguien usando un nombre falso los había contactado preguntando sobre el estado de empleo de Beatriz Cortés. Querían saber si alguna vez había sido disciplinada, si tus credenciales eran legítimas. Lo miré fijamente. ¿Quién? Hice que un colega rastreara la consulta. La dirección IP regresó a Puebla. La cocina se quedó muy callada. La cola de hipo golpeaba contra el piso. La cafetera silbaba. Estaba tratando de encontrar algo, dije. Cualquier cosa, confirmó Andrés, cualquier cosa que pudiera usar para mantener viva la historia, para demostrar que eras un fraude. No encontró nada. No, porque no hay nada que encontrar. Envolví mis manos alrededor de mi taza con fuerza. Podía sentir el calor sangrando a través de la cerámica. No solo mintió sobre mí una vez, Andrés, me ha estado cazando. Extendió la mano a través de la mesa y puso su mano sobre la mía. Eso no es rivalidad entre hermanas, Beatriz. Es algo completamente diferente. Tenía razón. Fernanda no había contado una mentira y seguido adelante. Había construido una arquitectura de engaño, paredes de carga, vigas reforzadas, y había pasado 5 años asegurándose de que ninguna se agrietara. Cada historia de vacaciones, cada rumor susurrado, cada consulta falsa era otro ladrillo. Podría haber hecho algo entonces, llamar a un abogado, confrontar a mis padres, hacer explotar todo. Pero no lo hice, porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí, de la manera más brutal, pública e irónica imaginable. Y comenzó con un buscapersonas a las 3 de la mañana, jueves por la noche, enero, 3:07 a.m. El buscapersonas me sacó de un sueño profundo. Andrés se movió a mi lado, murmuró algo. Hipo levantó la cabeza desde el pie de la cama. La pantalla brillaba en la oscuridad. Trauma de nivel 1. Accidente vehicular, mujer soltera,
35 años. Trauma abdominal contuso. Hemodinámicamente inestable. ETA 8 minutos. Estaba vestida en 4 minutos. Conduciendo en 6. Las calles estaban vacías y mojadas. Ese tono particular de negro que enero te da en Monterrey. Repasé el caso en mi cabeza como siempre lo hago. Mecanismo de lesión. Probable afectación de órganos. Opciones quirúrgicas. Colisión de vehículo motorizado. Trauma abdominal contuso. Signos vitales inestables. Probable ruptura esplénica. Posible laceración hepática. Había hecho esta cirugía 100 veces. Me identifiqué en la entrada de la bahía de ambulancias y caminé directo a la bahía de trauma. Mi equipo ya se estaba reuniendo. 2 residentes, una enfermera de trauma, anestesia en espera. Tomé el iPad de admisión de la estación de la enfermera encargada y deslicé hasta el expediente de la paciente entrante. Paciente: Fernanda Cortés. Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1990. Contacto de emergencia: Roberto Cortés, padre. Deje de caminar. El ruido del pasillo, los pitidos, el intercomunicador, el chirrido de zapatos en el linóleo. Todo retrocedió como una marea. Por 2 segundos, tal vez 3, no era una cirujana. Era una joven de 26 años sentada en el piso de un hospital en la Ciudad de México, teléfono aún caliente en mi mano, escuchando un tono demarcado. Doctora Cortés. Mi enfermera encargada, Linda, apareció a mi lado. ¿Estás bien? Levanté la vista, parpadeé, dejé el iPad. Estoy bien. Prepara la bahía 2 y llama al doctor Morales. Lo quiero en espera. La sirena de la ambulancia aulló en la distancia, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, sabía antes de poder verlos, había 2 personas que no había enfrentado en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron y la camilla llegó rápido. Fernanda estaba atada, inconsciente, máscara de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales, sangre en su camisa, una mano colgando floja del riel lateral. Los paramédicos recitaban números, presión arterial cayendo, frecuencia cardíaca subiendo, 2 cacritos de gran calibre abiertos. Detrás de ellos, corriendo, venían mis padres. Mi madre parecía haber envejecido una década, cabello más delgado, rostro demacrado. Estaba en bata, pantuflas en los pies equivocados. Mi padre estaba en franela y jeans puestos en pánico. Su cara era del color del papel viejo. «Esa es mi hija», gritó más allá de la enfermera de triaje. «¿A dónde la llevan? Necesito hablar con el doctor a cargo». La enfermera, una mujer llamada Carla con la que había trabajado durante 3 años, levantó ambas manos. «Señor, la familia necesita esperar en la sala de espera quirúrgica. El equipo de trauma ya está aquí. La jefa lo está manejando personalmente». La jefa. Papá agarró el brazo de Carla. «Consígueme a la jefa ahora». Carla miró a través de la partición de vidrio hacia la bahía de trauma. Me miró, con bata, guantes, mi placa colgando de mi uniforme quirúrgico. Leyó el nombre. Lo leyó de nuevo. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. Le hice un pequeño movimiento negativo con la cabeza. «Ahora no». Carla se recompuso. «Señor, la jefa se está preparando para la cirugía. Se les actualizará tan pronto como sea posible. Por favor, la sala de espera está por aquí». Mis padres fueron conducidos por el pasillo. Mamá susurraba oraciones, manos apretadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Papá seguía volteándose, mirando a través de cada ventana por la que pasaba. «Es todo lo que tenemos», le dijo a nadie en particular. «Por favor, es todo lo que tenemos». Lo escuché a través del vidrio divisorio. Cada palabra. «Es todo lo que tenemos». Como si yo nunca hubiera existido. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Entré sola en el cuarto de lavado. 30 segundos. Eso es todo lo que me permití. Abrí el grifo, dejé que el agua caliente corriera sobre mis manos, me miré en el espejo de acero inoxidable sobre el lavabo, distorsionada, deformada, de la manera en que todo se sentía en este momento. Gorro quirúrgico puesto, placa visible. El rostro de una mujer que había sido quirúrgicamente removida
de su propio árbol familiar. Ahora se le pedía que salvara quirúrgicamente a la mujer que sostuvo la sierra. Parte de mí quería salir, llamar a Morales, dejar que otra persona se encargara de esto, dejar que mis padres le debieran la vida de su hija a un extraño, no a mí. Eso sería más limpio, más simple. Pero había una mujer en esa mesa con un vaso roto y lo que parecía una laceración hepática de grado 3. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reemplazarla. Iba a morir en los próximos 30 a 40 minutos si la mejor cirujana de este edificio no operaba. Y la mejor cirujana de este edificio era yo. Llamé a Morales directamente. Tengo un conflicto de intereses. La paciente es un miembro de la familia. Lo estoy revelando ahora y documentando en el expediente. Si en algún momento mi juicio está comprometido, tú tomas el mando. Sin preguntas. La voz de Morales fue firme. Entendido, jefa. Le dije a Linda que anotara la revelación en el registro de enfermería. Todo según el protocolo, todo en papel. Luego me puse guantes frescos, empujé las puertas del quirófano y miré hacia abajo en la mesa. El rostro de mi hermana, todavía magullado, la máscara de oxígeno empañándose y aclarándose. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no habían estado allí hace 5 años. Por 3 segundos, no era la mujer que destruyó mi vida. Era un cuerpo en mi mesa, y eso era exactamente lo que necesitaba que fuera. Vamos, escalpelo, 3 horas y 40 minutos. Ese fue el tiempo que tomó reconstruir lo que la columna de dirección y el semáforo en rojo habían destrozado. Vaso roto. Lo sacamos. Laceración hepática de grado 3. Lo reparamos con suturas de precisión, capa por capa meticulosa. Sangrado interno de 2 vasos mesentéricos separados, pinzados, cauterizados, controlados. No hablé a menos que lo necesitara. Succión, pinza, compresa, retracción. Mis manos se movían de la manera en que habían sido entrenadas para moverse. Constante, deliberado, rápido cuando la velocidad importaba y lento cuando la precisión importaba más. Los residentes miraban, siempre miran durante mis casos, y podía sentir su atención agudizarse cuando la reparación del hígado se puso complicada. No vacilé, no podía permitírmelo. A las 6:48 am coloqué la última sutura de cierre. Los signos vitales de Fernanda eran estables. Presión arterial normalizada. Salida clara. Estaba viva. El doctor Morales, que había estado parado en silencio en la esquina todo el tiempo, se bajó la mascarilla. Beatriz, dijo en voz baja. Eso fue impecable. ¿Quieres que hable con la familia? Me quité los guantes, los tiré en el contenedor, me lavé las manos. Automático, metódico, de la misma manera que lo había hecho 10,000 veces antes. No, dije, esta es mía. Me vi reflejada de nuevo en el espejo del cuarto de lavado. Misma cara, misma placa, pero algo había cambiado. Durante 5 años había sido la hija que desapareció. Ahora era la cirujana que acababa de sacar a su hermana del borde de la muerte. Esos 2 hechos estaban a punto de chocar en una sala de espera a 12 metros de distancia, frente a todo mi equipo del turno nocturno. Enderecé mi uniforme quirúrgico, revisé mi placa, respiré una vez, luego caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca se había sentido tan largo. La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que los hospitales tienen a las 7 de la mañana. Otras 2 familias estaban dispersas en las esquinas lejanas. Un televisor murmuraba informes meteorológicos a nadie, y en la fila central, sentados rígidos, sin dormir, aterrorizados, estaban mis padres. Empujé las puertas dobles. Todavía en mi uniforme quirúrgico, mascarilla bajada alrededor de mi cuello, gorro quirúrgico quitado ahora, cabello recogido. Mi placa colgaba a la altura del pecho, impresa en letras de bloque limpias que cualquiera podía leer desde 2 metros de distancia. Doctora Beatriz Cortés, M.D., fax, jefa de cirugía de trauma. Papá se puso de pie primero. Siempre se ponía de pie primero. Era un reflejo, la necesidad de estar a cargo. Doctora, ¿cómo está? Fernanda está...
Se detuvo. Sus ojos habían bajado a mi placa, luego subieron a mi cara, luego bajaron a la placa de nuevo. Vi el reconocimiento moverse a través de él como algo físico, un temblor que comenzó en sus manos y subió a su mandíbula. Mamá miró hacia arriba medio segundo después. Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Su mano derecha disparó al antebrazo de papá y se aferró, dedos cavando en la franela de su manga, con una fuerza que más tarde supe que dejó 4 moretones con forma de dedos. 5 segundos de silencio. 5 segundos que contenían 5 años. Hablé primero, tranquila, clínica. La misma voz que uso para dirigirme a cada familia en esta sala. Señor y señora Cortés, soy la doctora Cortés, jefa de cirugía de trauma. Su hija, Fernanda, sufrió un vaso roto y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía fue exitosa. Está estable y actualmente en la UCI. Podrán verla en aproximadamente 1 hora, señor y señora. No mamá y papá. Vi eso aterrizar. Vi cómo cortaba. Detrás de mí, a través de la partición de vidrio, Linda y 2 enfermeras estaban mirando. Sabían por la mirada en sus caras. Ya lo habían entendido. Mi madre se movió primero. Dio un paso hacia mí, brazos levantándose, un sollozo ya rompiéndose a través de su pecho. Beatriz. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Beatriz. Di un paso atrás. Medio paso. Educado. Inconfundible. Se congeló. Sus manos colgaban en el aire entre nosotras. Luego, lenta, dolorosamente, cayeron a sus lados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre concreto. Eres doctora. Lo soy. Eres la jefa. Lo soy. Pero Fernanda dijo, ¿qué exactamente? Cerró la boca. La abrió. La cerró de nuevo. Podía ver la maquinaria de su mente tratando de reensamblar 5 años de certeza que se estaba desmoronando en tiempo real. Mamá estaba llorando ahora. No en silencio. Pensamos que habías abandonado. Pensamos... Ella les dijo que había abandonado, que tenía un novio con problemas de drogas, que no tenía hogar, que me negaba a contactarlos. Mantuve mi voz nivelada, sin temblor, sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces en la ducha, en el auto, en la oscuridad antes de dormir. Nunca pensé que sucedería en un uniforme quirúrgico bajo luces fluorescentes. Nada de eso era verdad. Ni una sola palabra. A través del vidrio detrás de mí pude ver a Carla presionar una mano contra su boca. Un residente, el doctor Ramírez, de 2º año, miró hacia otro lado, mandíbula apretada. Linda dejó su portapapeles y se quedó mirando. Papá intentó redirigir. Viejo instinto. Este no es el momento ni el lugar, Beatriz. Tu hermana está en la UCI. Lo sé, acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá, estoy consciente de dónde está. No tenía nada. Por primera vez en mi vida, mi padre, un hombre que nunca había estado falto de un decreto, no tenía absolutamente nada. El silencio estaba haciendo el trabajo que nunca pude. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos ignorados, nada de eso había hecho mella. Pero estar aquí, viva y lograda y usando la prueba en mi pecho, eso era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber escrito en una carta. Mamá alcanzó el respaldo de una silla para estabilizarse. Las cartas, susurró. Dijiste que enviaste cartas. 2 correos con mi documentación de licencia de ausencia adjunta. Una carta escrita a mano enviada por mensajería. La devolviste sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Presionó su puño contra su boca. Papá miraba al suelo. Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Lupita que hablara contigo. Le dijiste que se mantuviera al margen. No estaba acusando. Estaba recitando. Estos eran hechos. Y los hechos no necesitan volumen. Entonces Linda apareció en la puerta. No sabía la historia completa. Todavía no. Pero tenía asuntos del hospital. Doctora Cortés, disculpe la interrupción. El presidente de la Junta vio el registro de trauma de anoche.
pidió que transmitiera esto. El Comité de Selección de Médico del Año envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche. Linda lo dijo de la manera en que diría cualquier cosa rutinaria. No tenía idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Mamá me miró, ojos hinchados, máscara corrida, bata todavía puesta. Médico del Año. Es un reconocimiento interno. No es nada. Me volví hacia Linda. Gracias. Necesito revisar los signos vitales postoperatorios. Con permiso. Caminé hacia el corredor de la UCI. Pasos medidos. Columna recta. No miré atrás, pero escuché la voz de mi madre detrás de mí, pequeña y arruinada. Roberto, ¿qué hemos hecho? Y escuché algo que nunca había escuchado antes. A mi padre no decir nada. Porque el silencio por primera vez era lo único honesto que le quedaba. 4 horas después, UCI, habitación 6, monitor pitando en ritmo, luz de la mañana filtrándose por las persianas. Entré para la evaluación postoperatoria estándar. Signos vitales, salida de drenaje, revisión de heridas. Rutina, excepto que nada de esto era rutina. Los ojos de Fernanda estaban abiertos, vidriosos, desenfocados por la anestesia, pero abiertos. Parpadeó hacia el techo, parpadeó hacia el poste de curpla. Luego su mirada se desplazó hacia mí, entrecerró los ojos, leyó mi placa. La leyó de nuevo. El color se drenó de su cara de una manera que he visto antes, pero solo en pacientes a los que les acaban de dar un mal pronóstico. Beatriz. Su voz era papel de lija. Buenos días, Fernanda. Soy tu cirujana tratante. Sufriste un vaso roto y una laceración hepática de grado 3 por el accidente. La cirugía salió bien. Vas a tener una recuperación completa. Eres doctora. No era una pregunta. Era un ajuste de cuentas. Soy la jefa de este departamento. Lo he sido durante 2 años. Vi que sucedía. El mismo espectro por el que papá había pasado, pero más lento porque Fernanda lo estaba procesando a través de un goteo de morfina, y lo que sospecho era terror naciente. Confusión primero, luego incredulidad, luego miedo, y luego ahí estaba. La expresión que había visto toda mi vida. El rápido parpadeo detrás de los ojos. Cálculo. Incluso ahora, acostada en una cama de hospital con mis suturas sosteniendo su hígado, Fernanda estaba tratando de descubrir cómo darle vuelta a esto. Beatriz, escucha. Puedo explicar, no necesitas explicarme nada a mí. Asentí hacia la puerta de vidrio, donde 2 figuras estaban paradas en el pasillo, observando. Caras destrozadas, ojos rojos. Necesitas explicárselo a ellos. Actualicé su expediente, revisé el drenaje, salí sin otra palabra. No me quedé para escuchar lo que pasó después, pero todo el piso de la UCI lo escuchó. La habitación de Fernanda no era a prueba de sonido, y tampoco lo era la verdad. Me enteré de lo que pasó por Linda, quien lo escuchó de la enfermera de la UCI que lo escuchó a través del vidrio. En el momento en que mis padres entraron, Fernanda comenzó a llorar. Grandes sollozos entrecortados que tiraban de sus suturas e hicieron que el monitor cardíaco se disparara. Mamá, papá tienen que creerme. Nunca quise que llegara tan lejos. Papá estaba de pie al pie de la cama, su voz apenas controlada. Fernanda. Beatriz es cirujana. Es la jefa de cirugía de trauma en este hospital. No lo sabía. Dijo que envió cartas, correos. Llamó 14 veces. Le pidió a Lupita que interviniera. La voz de mamá era plana, hueca. ¿Es eso cierto? Está exagerando. Ya sabes cómo es ella. Lupita intentó decirnos. Papá de nuevo. Y esta vez su voz se quebró. No de tristeza, del fallo estructural de todo lo que había creído durante 5 años. Hace 2 años, Lupita llamó y dijo que Beatriz estaba en residencia. Cirujana. Le dijiste que Lupita estaba mintiendo, que solo estaba tratando de causar drama. Lupita no sabe toda la historia. ¿Cuál es toda la historia, Fernanda? Mamá, gritando en una UCI. Y Fernanda, por primera vez en su vida adulta, no tenía guión. Entonces, la tía Lupita entró a la UCI a las 9:45 de esa mañana.
La había llamado desde el cuarto de lavado después de la cirugía, no para convocarla como arma, sino porque Fernanda también era su sobrina, y Lupita merecía saberlo. Pero Lupita vino preparada. 5 años de silencio harán eso a una mujer con un sistema de archivo y una memoria larga. No se sentó, no abrazó a nadie. Se paró en medio de esa habitación y dijo: «He estado esperando 5 años para tener esta conversación, y no voy a esperar ni un minuto más». Sacó su teléfono, abrió una carpeta. Dentro había capturas de pantalla de cada correo que había enviado a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi licencia de ausencia firmado por el decano. Mi confirmación de reinscripción. Una foto de mi graduación de residencia. Yo con toga sosteniendo el diploma. La tía Lupita a mi lado. El único miembro de la familia en el cuadro. Extendió el teléfono. Mamá lo tomó con manos temblorosas. «Y aquí», dijo Lupita, deslizando a un hilo de mensajes. «Esto es de Fernanda, enviado hace 4 años», leyó en voz alta. «No le digas a mamá y papá sobre la residencia de Beatriz. Solo los confundirá. Finalmente, están en paz». La habitación se quedó quieta. Fernanda miraba al techo. Su mandíbula estaba tensa, pero el cálculo se había ido de sus ojos. Lo que lo reemplazó era algo que nunca había visto allí antes. La mirada de alguien que se quedó sin lugares para esconderse. «Me dijiste que mantuviera silencio por el bien de la familia», dijo Lupita mirando directamente a Fernanda. «Pero esta familia no ha tenido paz, ha tenido un apagón de 5 años». Lupita se volvió hacia mis padres. «Y ustedes dos dejaron que esto sucediera. No porque no amaran a Beatriz, sino porque amar a Fernanda era más fácil». Nadie discutió. No quedaba nada con qué discutir. Volví esa tarde, fin de mi turno. 22 horas desde que el buscapersonas me despertó. Pero ¿quién cuenta? Mis padres todavía estaban allí. Por supuesto que lo estaban. ¿A dónde más irían? De regreso a la casa donde habían pasado 5 años fingiendo que solo tenían una hija. Mamá se puso de pie en el momento en que entré. Su cara estaba hinchada, ojos casi cerrados de llorar. «Beatriz, mi niña, lo siento mucho, lo siento tanto». Levanté mi mano, suavemente pero firme. «Te escucho y creo que lo sientes. Pero lo siento es una palabra, es un punto de partida, no una línea de meta. Lo que necesito es tiempo». Papá se volvió desde la ventana. Parecía haber envejecido 5 años desde esta mañana. «Queremos arreglar esto. Entonces necesitan entender algo». Mantuve mi voz uniforme. Esto no era enojo, era claridad. Del tipo que solo viene después de haber quemado cada otra emoción. Y lo que queda es la verdad, limpia y simple. No soy la niña que mandaron lejos. No soy la niña que les rogó que escucharan durante 5 días desde 500 kilómetros de distancia. Soy alguien que construyó una vida entera sin ustedes, y si quieren ser parte de ella ahora, será en mis términos. No los de Fernanda, no los suyos, los míos. Papá abrió la boca, viejo reflejo. Luego la cerró y asintió. Un pequeño asentimiento devastado. Miré a Fernanda en la cama. Sus ojos estaban abiertos, observándome. «Cuando te recuperes», dije, «tú y yo vamos a tener una conversación, una real. Pero no hoy. Hoy eres mi paciente. No mezclo las dos cosas». Salí. Columna recta. Pasos medidos. No me di vuelta. No estoy cerrando la puerta. Pero soy yo quien decide cuándo se abre, qué tan ancho y quién pasa. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿La hermana merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles,
Busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.